Llegué a casa un martes por la tarde y encontré mi lugar de estacionamiento vacío. No solo vacío, completamente desierto, como si mi coche nunca hubiera existido. Me quedé en el borde de la entrada unos buenos 10 segundos, parpadeando, preguntándome sinceramente si de alguna forma había llegado a la casa equivocada. Pero no, esa era mi puerta principal. Esas eran mis plantas en macetas del porche. Esa era absolutamente mi dirección. Y mi coche, mi SUV nuevo color blanco perla de $58,000 que me había costado 3 años de ahorros, había desaparecido. Sentí el estómago caerme como si atravesara el pavimento. Había comprado ese coche hacía 8 meses, pagado completamente por mi cuenta. Sin aval, sin ayuda de nadie en mi familia, sin préstamos más allá de los que yo misma gestioné con mi cooperativa de crédito. Recuerdo estar sentada en la agencia, firmando los papeles, sintiendo una ola de orgullo abrumadora porque por primera vez en mi vida adulta había logrado algo completamente sola. Lo conduje a casa, lo estacioné justo en ese lugar, y le tomé una foto solo para recordar cómo se sentía ese momento. Y ahora no estaba. Llamé primero a mi hermano, porque a veces él tomaba cosas como cables de arranque del garaje, y pensé que quizá, solo quizá, había una explicación normal. No contestó. Llamé 2 veces más. Nada. Caminé por el costado de la casa, revisé el patio trasero por pura desesperación, miré la calle en ambas direcciones. Incluso miré hacia arriba, lo cual no tiene ningún sentido, pero así estaba mi mente. Entonces sonó mi teléfono. Era mi madre. Cariño, no entres en pánico, dijo, lo cual es literalmente la forma más efectiva de hacer que alguien entre en pánico. Le pregunté de inmediato dónde estaba mi coche. Hizo una pausa lo suficientemente larga como para que se me apretara el pecho por completo. Luego dijo, tu padre y yo tomamos una decisión. Derek necesitaba algo confiable para llegar a su nuevo trabajo, y pensamos que, como tú de todas formas tomas el tren la mayoría de los días. La interrumpí. Dímelo despacio, dije, porque necesitaba estar absolutamente segura de lo que estaba escuchando. ¿Le diste mi coche a Derek? Prestado, respondió. Dijimos que prestado. Ahora, déjame hablarte de mi hermano Derek. Derek tiene 31 años. No ha tenido un trabajo estable en aproximadamente 4 años, lo cual él describe como una transición de carrera, y el resto del universo lo describe como desempleo. Derek vive en el sótano de mis padres, no porque no pueda pagarse otra cosa, sino porque, según mi padre, Derek tiene mucho potencial y merece apoyo mientras ese potencial supuestamente se desarrolla. Derek ha pedido dinero prestado a mis padres, a nuestra tía, y a mí 2 veces. La segunda vez dejé muy claro que sería la última. Derek es encantador, gracioso, y genuinamente uno de los adultos más irresponsables que he conocido en mi vida. Y había algo más sobre Derek, algo muy específico y muy relevante, pero aún no lo mencioné. Le pedí a mi madre que me pasara a mi padre. Contestó de inmediato, lo cual me dijo que estaba ahí mismo, escuchando. Mi padre tiene la forma de estar en una habitación sin anunciarse, y luego aparecer cuando la parte incómoda ya pasó. Lo he notado toda mi vida. Antes de que te enojes, empezó. Le dije que no estaba enojada. Le dije que quería mi coche de vuelta esa misma noche. Hizo un sonido que solo puedo describir como un suspiro despectivo, como si la conversación ya estuviera por debajo de él. Dijo que Derek había empezado un nuevo trabajo en una empresa de logística al otro lado de la ciudad y necesitaba transporte, y que como yo trabajaba desde casa 3 días a la semana y la oficina estaba a solo 4 millas, era un arreglo práctico. Dijo que la familia se cuida entre sí. Dijo que Derek me iba a pagar una tarifa de renta. Literalmente usó la frase tarifa de renta de $40 a la semana. $40 a la semana por un vehículo de $58,000. Quiero que entiendas algo. Yo no estaba gritando. No estaba llorando. Estaba sentada en los escalones de mi porche con mi ropa de trabajo, hablando con una voz completamente estable, porque había aprendido hace mucho tiempo que perder la compostura con mi padre le da exactamente lo que necesita para etiquetarme como irracional y desestimar todo lo que digo. Así que mantuve la calma y dije que el coche era mío, comprado con mi dinero, a mi nombre, asegurado bajo mi póliza, y que no estaba disponible para Derek ni para nadie sin mi permiso explícito, el cual no había dado. Mi padre dijo, estás siendo egoísta. Así, directo. Plano. Como si fuera un hecho meteorológico. Dijo que yo siempre había tenido más que Derek, que tenía ventajas que él no, que una buena hermana querría ayudar a su hermano a salir adelante.
Dijo que debía estar agradecida de estar en posición de ayudar. Dijo que tener el coche estacionado sin usarse 8 horas al día mientras Derek no tenía cómo ir a trabajar era un desperdicio, y que la familia esperaba que yo fuera razonable. Lo dejé terminar. Esperé 2 segundos completos después de que dejó de hablar. Luego pregunté, muy bajito. ¿Derek todavía tiene la licencia suspendida? Silencio total. Derek tenía la licencia suspendida desde hacía 14 meses. Un DUI, el segundo. El primero ocurrió cuando tenía 26, y mis padres lo habían manejado en silencio, pagando multas, consiguiéndole abogado y diciéndole al resto de la familia que había sido un malentendido con medicamentos. El segundo fue más difícil de encubrir. Iba casi al doble del límite legal. Le suspendieron la licencia por 18 meses y debía completar un programa de abuso de sustancias, el cual, hasta donde yo sabía, solo había terminado parcialmente. Lo sabía porque Derek me había llamado hacía 3 meses, llorando, preguntándome si podía llevarlo a una de sus citas obligatorias porque le daba vergüenza pedírselo a nuestros padres. Yo me había tomado medio día libre del trabajo para hacerlo. Me quedé 1 hora en el estacionamiento esperándolo. Lo llevé a casa y no le dije nada a nadie. La licencia de Derek no solo estaba suspendida específicamente por conducir bajo los efectos del alcohol. Y ahora estaba manejando un vehículo en la vía pública. No cualquier vehículo. Mi vehículo. Mi vehículo asegurado a mi nombre. Mi póliza que no cubre conductores sin licencia. Mi vehículo por el cual yo sería legal y financieramente responsable si Derek provocaba un accidente. Mi padre guardó silencio 4, quizás 5 segundos. Luego dijo, muy cuidadosamente: eso casi está resuelto. Casi no es resuelto, le respondí. Cambió de estrategia de inmediato. Dijo que yo estaba exagerando, que Derek era un conductor cuidadoso, que había aprendido su lección, que yo estaba usando su pasado en su contra, que era injusto, que la familia no necesitaba que yo sacara problemas viejos para ganar una discusión. Y luego dijo algo que no voy a olvidar, que pensara muy bien antes de convertir esto en algo más grande de lo necesario. Le dije que necesitaba mi coche de vuelta en mi casa en menos de 1 hora. Me dijo que me calmara y que lo discutiríamos en la cena del domingo. Corté la llamada. Y me quedé sentada en el porche. Me quedé en esos escalones del porche durante unos 2 minutos. Pensé en la cena del domingo. Pensé en cuántas veces en mi vida había ido a esa cena, y había salido sintiéndome más pequeña que cuando llegué. Pensé en la vez que obtuve una beca para la universidad y el primer comentario de mi madre fue que Derek seguramente estaría decepcionado por no haber conseguido una también. Pensé en la vez que compré esta casa a los 29 años, sola, y la respuesta de mi padre fue preguntarme si había considerado comprar algo más grande junto con Derek para que él también pudiera generar patrimonio. Pensé en cada conversación en la que mis logros se convertían automáticamente en recursos que, de alguna manera, Derek también merecía. Y luego dejé de pensar en todo eso, porque nada de eso era relevante para lo que tenía que hacer en ese momento. Lo relevante era esto: mi coche estaba siendo conducido por una persona sin licencia. Una persona cuya licencia había sido suspendida por DUI. Una persona que, hasta donde yo sabía, no había terminado su programa de abuso de sustancias. Mi coche. Mi seguro. Mi responsabilidad financiera. Llamé primero a mi compañía de seguros. Expliqué la situación. Mi vehículo había sido retirado de mi propiedad sin autorización y estaba siendo operado por alguien con la licencia suspendida. Pregunté cuál era mi exposición legal si esa persona causaba un accidente. Me pusieron en espera 3 minutos. Cuando regresaron, la representante fue clara. Como el conductor no estaba autorizado ni tenía licencia válida, la situación era complicada, y debía reportarlo inmediatamente para protegerme. Me explicó exactamente qué debía decir. Le agradecí. Terminé la llamada. Y marqué el 911. Dije que mi vehículo había sido tomado de mi propiedad sin autorización. Di mi dirección, marca, modelo, color y matrícula. Dije que probablemente lo conducía mi hermano, y di su nombre. Y entonces, porque no voy a fingir que esta parte no fue intencional, mencioné que tenía la licencia suspendida por un DUI previo, y que, según mi conocimiento, la suspensión seguía vigente. La operadora fue calmada y profesional. Me dijo que un agente se pondría en contacto. Mientras esperaba, mi teléfono sonó 4 veces. Mi madre. No contesté. Mi padre. No contesté. Un número desconocido. Tampoco. Luego mi hermano. A ese sí contesté. ¿Qué hiciste?, dijo Derek. Reporté mi vehículo robado.
No está robado. Papá me dio permiso. Eso no cambia nada. Me estás arruinando la primera semana de trabajo. Derek, dije, necesito que devuelvas mi coche a mi casa y lo estaciones en mi entrada. Esa es la única conversación que me interesa tener ahora mismo. Su tono cambió, pasando de indignación a algo más cercano al pánico. Papá va a estar furioso. Eso es entre tú y él. Estás destruyendo a la familia. El coche tiene que estar en mi casa. Y colgó. 22 minutos después, un coche patrulla se detuvo frente a mi casa. Hablé con el agente en la acera. Le mostré la documentación del vehículo. Expliqué todo de forma clara, sin dramatizar nada sobre la dinámica familiar. Hizo algunas preguntas, tomó nota y dijo que localizarían el vehículo. Añadió, de forma completamente neutral, que conducir con licencia suspendida era un delito, independientemente de quien hubiera dado permiso. Se quedó unos 15 minutos. 40 minutos después, Derek regresó conduciendo mi coche. Había otro patrullero detrás. Lo vi desde la ventana de mi casa. No salí de inmediato. Esperé hasta ver a Derek de pie en la acera hablando con el agente, con el cuerpo rígido, encogido, antes de salir a recoger mis llaves. Derek me miró con una expresión que nunca le había visto. No era ira. Era algo más complejo. Vergüenza mezclada con el choque de alguien que nunca creyó que habría consecuencias hasta que las consecuencias estaban ahí, con uniforme policial. Dijo en voz baja. No puedo creer que hayas llamado. Tomé mis llaves. Revisé el coche, alrededor, interior, kilometraje. Luego lo miré y dije. No puedo creer que lo hayas conducido. Entré de nuevo a la casa. En menos de una hora, mis padres llamaron 11 veces. No contesté ninguna. Cené. Alimenté a mi gato. Vi televisión. En algún momento, recibí un mensaje de voz de mi padre de 4 minutos. Lo escuché una vez y lo borré. Las palabras incluían, ingrata, opción nuclear, estás destruyendo esta familia y, repetido con énfasis, después de todo lo que hemos hecho por ti, lo cual me pareció interesante, considerando que lo último que habían hecho por mí era entregar mi propiedad a otra persona sin consultarme. Mi madre envió un mensaje. Espero que estés feliz. Pensé en eso un rato. Pensé en si estaba feliz. Y me di cuenta de que feliz no era la palabra correcta. Lo que sentía era claridad. La versión de mí que habría pasado 2 semanas gestionando las emociones de todos, pidiendo disculpas por mi ira inconveniente, asistiendo a la cena del domingo y actuando como si nada hubiera pasado, simplemente había dejado de participar. Lo que sentía era, ya está. 3 días después, recibí una notificación formal de mi aseguradora confirmando que había protegido mi responsabilidad al reportar el uso no autorizado. Derek, según supe por mi tía, tuvo que presentarse a una audiencia relacionada con la restitución de su licencia y explicar por qué había sido documentado conduciendo con la licencia suspendida. Eso retrasó su proceso considerablemente. No obtuvo el trabajo en logística. No sé si fue por eso. Mis padres no me hablaron durante casi 3 semanas. Mi madre fue la primera en ceder. Llamó un sábado por la mañana con una disculpa que era, en su mayor parte, una descripción de lo difícil que había sido todo para ella. La escuché. Dije que entendía. Y le dije algo muy claro. Mis finanzas y mis propiedades no eran recursos familiares, no estaban disponibles para redistribución, no eran decisiones colectivas. Eran mías. Dijo que estaba siendo muy fría. Le respondí que estaba siendo muy clara. Mi padre no me ha vuelto a llamar. Y, honestamente, era lo que esperaba. Con Derek, todavía estoy entendiendo esa relación. No lo odio. Creo que es alguien que ha pasado su vida entera siendo entrenado para creer que las consecuencias de sus actos siempre serían absorbidas por otros. Y hasta ahora, ese sistema funcionó. Ahora la realidad está haciendo lo que la realidad hace. Y eso no es completamente su culpa, pero tampoco es algo que me corresponda arreglar. Mi coche está en mi entrada. Blanco perla, impecable. Y la única llave la tengo yo.